Señora concejala de festejos, doña Inmaculada Mora, don Juan de Dios Navarro, concejal de Relaciones Institucionales y diputado provincial de Cultura, doña María Bonmatí, concejala de Educación, Juventud y Discapacidad, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, miembros de las entidades festeras de Elche, socios y amigos del Centro Aragonés. Bienvenidos todos. Gracias por su presencia en este acto de presentación. Buenas tardes. Un año más nos damos cita en este salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, donde se reúne la máxima representación política de los ciudadanos y que ha sido escenario de multitud de acontecimientos en la vida ilicitana, teniendo en días muy señalados como testigo a la Virgen de la Asunción. El que vamos a llevar a cabo seguidamente es el acto que da inicio a las fiestas que todos los aragoneses de sangre o de corazón dedicamos a nuestra Virgen del Pilar en la ciudad de Elche, en este mes de octubre. Y lo hacemos presentando el cartel que va a anunciar a la ciudad que nuestro centro está de fiesta y la revista que el Centro Aragonés de Elche publica todos los años y en la que quedan reflejados los actos que este centro dedica a su patrona y al pueblo de Elche. Desde que los mayores dejasteis Aragón, a vuestras familias, a vuestros amigos y costumbres, y trajisteis un trozo de esa tierra y el amor a la Virgen del Pilar, con vosotros empezasteis a sembrar una semilla que ha ido creciendo, formando un grupo en la tierra que os acogió y donde habéis formado vuestras propias familias. Y aunque prácticamente la mayoría de integrantes del centro son nacidos en Elche, descendientes vuestros o de ilicitanos y de otros lugares de España, habéis sabido transmitir el amor a la Virgen, a vuestros bailes y costumbres, y prueba de ello son las actividades y celebraciones que estos días se van a desarrollar. Comenzamos este acto, pues, presentando el cartel anunciador de las fiestas. Para ello, voy a dar la palabra a nuestro presidente, que hará los honores presentándoles a la autora del cartel ganador, Begoña Pérez Valero. Con todos ustedes, Javier Jarque. Buenas tardes. Reiterarme en las presentaciones a Inma Mora, concejala de festejos, Juan de Dios Navarro, María Bonmatí, Loli Serna, el resto de corporación municipal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este acto, compañeros de las distintas asociaciones y entidades culturales, sociales y festeras de la ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí, compañeros de Junta Directiva, Grupo de Jota y Grupo de Tambores que estáis por aquí. Gracias de verdad por estar aquí hoy con nosotros para iniciar el acto. Brevemente quería dar una pequeña pincelada porque realmente vais a comprobar vosotros ahora la obra que ha realizado Begoña. Tenemos el gusto y el placer de que este año haya sido de nuevo elegida ella y su obra como la que va a representar, la que va a dar visibilidad a las fiestas del Pilar en este año 2024. Es un gustazo porque, ya te lo decía antes, es que pintas muy bien y da gusto porque saben ustedes, sabéis, en algunas otras asociaciones ha realizado otras obras para compañeros, son obras bastante bonitas, bastante, que expresan muchísimo, y en esta en concreto, aunque ahora la abriremos y se mostrará, yo quiero destacar principalmente, aparte de lo que en sí envuelve la pintura y la obra, el escenario donde se está realizando, que me llamó muchísimo la atención. El escenario donde se está realizando el baile o la actuación que ahora se verá, es un cachirulo que es el signo identificativo. No voy a decir nada más, pero sí que quería dar este detalle porque me parece de un gusto exquisito y te lo agradezco muchísimo porque todavía revela más la identidad que nos identifica. Muchas gracias, Begoña.
Bueno, buenas tardes, autoridades, miembros y simpatizantes del Centro Aragonés de Elche, y a todos los presentes, buenas tardes y gracias por vuestra compañía. Este año tengo de nuevo el gran honor de que una obra mía, Ronda y Baile, ilustre el cartel de las Fiestas del Pilar, cuyos actos organizan todos los años con tanta ilusión los miembros del Centro Aragonés de Elche, haciendo suya la fiesta y por ello de todos los ilicitanos. Y siguiendo con los agradecimientos, los hago extensibles también, en primer lugar, al jurado del concurso de carteles y a la Junta Directiva del Centro Aragonés por seleccionar mi obra para ilustrar el cartel de este año. Y también quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros del Centro Aragonés por seguir emocionándonos año tras año con vuestras canciones, vuestros bailes y vuestra música. Respecto a la obra Ronda y Baile, que ilustra este cartel, está ejecutada en técnica seca, mezclando tintas y tizas pastel sobre un papel tonificado y texturizado de formato 40×70, que aspira a representar el espectáculo jotero del Día del Pilar, ubicándolo en Elche. Para ello he compuesto una escena de baile y canto de jota con rondalla frente a nuestra Basílica de Santa María y un fondo de palmeras que es el skyline de nuestra ciudad, y usando el cachirulo baturro como pavimento donde se desarrolla la escena. Predomina el encaje vertical de los elementos y los colores rojo y amarillo de la bandera de Aragón junto al azul eléctrico esmaltado de la cúpula de la Basílica de Santa María. Aunque mi trabajo diario, como ya sabéis los que me conocéis, es el de aparejador, mi afición personal y íntima es el dibujo y la pintura. Me gusta expresarme con mis lápices, mis colores y mis pinceles, manchándome con la pintura y acompañándolo todo con buena música para dejarme llevar. Y de esa forma dejar que la inspiración se apodere de mí. Mi relación con el Centro Aragonés de Elche se remonta a hace ya más de 24 años, cuando comencé a seguir incansable el espectáculo jotero del Día del Pilar en Elche. Recuerdo perfectamente el primero al que asistí, en la rotonda del Parque Municipal, al poco de casarme con el hijo de una jotera aquí presente. Y ahora, pues, mi hijo ya es ingeniero, así que, como veis, los años pasan infatigables. Y después del Parque Municipal vino el Palacio de Congresos y después el Gran Teatro, donde actualmente resuenan todos los años los tambores de Calanda. Y os confieso que no hay comida o cena familiar en la que una jotera veterana no acabe saliendo con la jota de mi balcón o con la nana. Cada año en el Pilar me vuelvo a asombrar con vuestra cuidada y estupenda ejecución del canto, del baile y de la música, y cada año me vuelvo a emocionar con el sentimiento que transmitís. Y mira que ya van años, y aún así, al año siguiente me veo aplaudiendo como el primer día hasta que las manos se me ponen rojas. Bueno, finalizo mi intervención de nuevo dando las gracias al jurado que seleccionó mi obra para ilustrar este cartel, a la Junta Directiva, a todos los miembros del Centro Aragonés, ya que con su elección me han permitido un poquito y a mi manera contribuir en vuestro esfuerzo por mantener viva y a pie de calle la cultura y tradición de Aragón en Elche. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por tu obra y por tus palabras. Antes de continuar con el acto y dentro del apartado de los carteles presentados al concurso, resulta de interés para nuestra asociación poner de manifiesto que, debido a su ejecución, el jurado consideró, previa consulta a la Junta Directiva, que otra de las obras presentadas debería tener una mención especial, siendo esta la de Paula García Clement, y acordándose por ello el otorgamiento de dicha mención especial y la inclusión del mismo en la contraportada de la revista. Por último, solicitamos la presencia de los ganadores del concurso de dibujo para que nos enseñen sus dibujos y hacer unas fotos para recordar este acto. En categoría juvenil, Ana María Orozco Soto.
En categoría infantil, Rubén Jarque Sinusía. Después de conocer el cartel que anunciará al pueblo de Elche que el Centro Aragonés está de fiesta, esta es nuestra revista. El cartel anunciador que acabamos de presentar es la portada de la revista y la imagen de nuestra asociación para estas fiestas del Pilar de 2024. En la contraportada, como les hemos dicho, el presentado por Paula García. En ella podremos leer los saludos de don Jorge Antonio Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, don Pablo Ruz, alcalde de nuestra ciudad, y doña Inmaculada Mora, concejala de festejos, entre otros, que felicitan las fiestas a los aragoneses de Elche. En ella se incluyen también, como vamos haciendo desde hace unos años, el pregón del año anterior realizado por doña Maite Vilaseca Lalanda. Nuestra revista incluye también las vivencias y escritos diversos de socios del Centro Aragonés y amigos de la asociación, tanto de Elche como de residentes fuera de la ciudad. En ella verán las fotografías de las personas designadas para ocupar los cargos que representarán al Centro Aragonés de Elche durante este año y distintas fotografías de los eventos y celebraciones en los que ha participado el centro durante estos meses, para, a continuación, ofrecer el programa de actividades que el centro organiza durante este mes en honor a la Virgen del Pilar. Es una revista sencilla, emotiva y cercana, en la que se expresan y difunden las vivencias y experiencias personales y grupales de todo un año, para que, además de su divulgación, sean recordadas permanentemente, con tan solo una breve lectura de sus líneas, y que las próximas generaciones de nuestra asociación siempre la tengan a mano para su uso y recuerdo. Saber de dónde venimos es importante para mirar siempre hacia dónde vamos. Desde aquí queremos agradecer la colaboración del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Elche y Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, a todas las entidades y comercios anunciantes que han colaborado para que esta revista pueda ver la luz. Muchas gracias a todos, porque sin su colaboración no podríamos tener el orgullo cada año de presentar a la ciudad de Elche nuestra revista anunciadora de las fiestas del Pilar. Y queremos dar las gracias de forma especial al excelentísimo Ayuntamiento de Elche y a su Concejalía de Festejos por su colaboración e implicación en la preparación de los actos programados, no solo en la presentación de la revista Cartel y Pregonero de las Fiestas, sino en todos los actos que este centro ha programado para este año 2024. Muchas gracias. Pido de nuevo que me acompañe el presidente del centro para presentarles al que será nuestro pregonero, don José Antonio Valero Pérez. Señor presidente, tiene usted la palabra. Buenas tardes otra vez. ¿Qué digo yo de este hombre? Yo creo que lo conocemos todo de sobra. Aún así voy a leer unas frases que le representan, dado que es su vida. Ordenado sacerdote en su pueblo natal por el obispo don Pablo Barrachina el 15 de julio del 79. En octubre del 90 ha trasladado a Elche con el encargo de levantar una nueva parroquia en el sector quinto. Y lo más importante, ser profesor de religión en el Instituto Tirán lo Blanc, con el que coincidiste con alguna persona. 2 años. Ese mismo año es elegido arcipreste del arciprestazgo tercero de la Vicaría Tercera, siendo reelegido en 2 ocasiones. En el 2001, el obispo don Vittorio Oliver le nombra vicario episcopal de la Vicaría Tercera, cargo que ocuparía también durante el episcopado de don Rafael Palmero.
Ha sido miembro del Consejo de Economía de la Diócesis, del Colegio de Arciprestes, del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores de la Diócesis y del Consejo Episcopal. Durante 22 años ha sido profesor de instituto y me aprobó, desarrollando su actividad docente en Benidorm, Orihuela y Elche. Se vincula por primera vez a nuestra ciudad, formando parte de la capella del Misteri de Elche, haciendo de Padre Eterno para coronar a la Virgen durante 17 años. Es en abril de 2017, el señor obispo don Jesús Murgui le nombró nuevamente vicario episcopal de la Vicaría Tercera Ley del Misteri de Elche. Declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, así como caballero portaestandarte, caballero electo y miembro de la Junta Rectora y del Patronato Nacional del Misteri. Actualmente es miembro de la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El pasado día 13 de diciembre del 22, el Ayuntamiento de Elche, acto al que yo pude asistir personalmente y te agradezco mucho, se le concedió el honorable título de Hijo Adoptivo de Elche. Podemos decir que es un enamorado y seguidor de todos los deportes, especialmente de nuestro Elche, gran especialista y criador de aves exóticas, participando en numerosos congresos nacionales e internacionales como ponente de algunas de las especies que él mismo cría. Y lo más importante, que eres amigo mío y yo tuyo. Lo más importante. Quiero agradecerte públicamente, en nombre de toda la asociación que represento y en el mío propio, lo sabes de sobra, que me hayas aceptado darnos el pregón de las fiestas del Pilar de este año. Vas a ser la persona que anuncie y que muestre a todo el mundo que el Centro Aragonés sigue vivo en Elche, que sigue latiendo, que seguimos al rojo vivo, que no paramos y que con tu ayuda todavía ese trabajo diario que se hace en la asociación va a ser más visible, anunciando, como no me cabe otra manera, como mejor sabes y puedes, y estoy seguro que lo vas a hacer, súper guay, vas a anunciar el pregón que dará inicio a nuestras fiestas del Pilar. Y espero que disfrute de todos nuestros actos, que creo que te llegarán a tocar la patatilla en algún momento. De hecho, estamos intentando lo que sea así para ver si conseguimos que te caiga alguna lagrimilla con alguna de nuestras jotas. De verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hagas el pregón este año. Con todos ustedes, José Antonio Valero. Si estuvieras en clase hoy, te suspendía. Pero no estoy, me he aprovechado el micro. Si lo tuviera en clase hoy, seguro que le suspendía. Seguro. Buenas tardes a todos. Querida Inma, miembros del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, festeros, entidades festeras y medios de comunicación, todos. Me da la impresión de que desde que hemos comenzado, si hay un acto sencillo al mismo tiempo que solemne, es este. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que no debo decir muchas cosas, porque me gastaría el pregón. Sin embargo, sí que te aseguro, Javi, que no solamente me va a llegar al alma, ya ha llegado, pero yo diría que el preámbulo del pregón ya lo habéis escuchado. Falta quizá, y está prácticamente hecho, pero quería esperarme a este momento para vivir esta cuestión, que es de lo que se trata. No se trata de sentarse cuando uno le hacen un encargo de este tipo, que se siente en su despacho y haga como a modo de laboratorio un pregón. Recuerdo cuando hice el pregón de la Virgen, de la Avenida de la Virgen, al mismo tiempo que habían nombrado obispo a don Francisco Conesa, le recordamos, el año 17. Y él me decía, desde que me habían nombrado pregonero, allá por medio de octubre, él me decía de cuando en cuando, ¿cómo llevas el pregón? Y digo, ya va, y no había empezado. Y de cuando en cuando, ¿cómo va el pregón? Ya va. Y iba. Pero os aseguro que 2 días antes del pregón lo rompí. Se lo robé al ordenador, lo borré todo, porque no era lo que yo quería transmitir y lo que yo estaba viviendo ya días antes
de la Avenida de la Virgen. Y fue así. No quiero que ocurra con este, pero esta es vivir. Lo que más importa es vivir. Y la vivencia de unas fiestas como son de una gente que vino aquí con una mano delante y otra detrás, como solemos decir, y han sido capaces de fundar una entidad como el Centro Aragonés, del que quedan, creo, hablaba con tu padre hace un momento, dos o tres genuinos de aquellos que llegaron por aquí. Los demás se han unido, se han fundido con los ilicitanos se han fundido con los que vinieron, y eso ha hecho posible que esta tarde-noche estemos aquí y que seamos capaces de hacer unas fiestas como las que vamos a celebrar, unas grandes fiestas en honor de la Virgen del Pilar, de virgen a virgen, y tiro porque me toca. No sabía arreglarlo de otro modo. El pareado. Pero el caso es que acabamos, como aquel que dice, de celebrar las fiestas de la Asunción, ya estamos con las fiestas de la Pilarica, ya estamos con el Misteri de nuevo, y aquí no sé cuándo vamos a parar. Y en España, y pues aquella vuelta de Santiago Carrillo, aquella vuelta de Dolores Ibarruri, y claro, teníamos un profesor que era un sabio, y él explicaba y nosotros le pinchábamos, teníamos entonces 20, 22 años, 23 años, estamos ahí escuchando desde el seminario, escuchábamos los mítines en el Rico Pérez, subíamos arriba de la terraza nuestra y los veíamos allá, y para pincharlo le decíamos a aquellos que venían con camisa de cuadros a dar el pregón, algunos recordarán estas cosas y tal, y para pinchar le decíamos: fíjese lo que está ocurriendo, don Fernando, ¿dónde vamos a parar? Y el hombre se miró así a la clase y tal, dice: ¿y por qué vamos a parar? ¿No? Pues digo yo, ¿por qué vamos a parar de hacer fiesta? Elche es un pueblo festero. Inventémonos lo que sea para hacer fiesta, porque la fiesta une, la fiesta hace cantar, la fiesta hace bailar. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar me van a permitir que salude a los compañeros del Gobierno Municipal, a Juan de Dios, a Celia, a Loli, a los compañeros de la Corporación, Héctor, Mariano, Patricia, Vicente, al presidente del Centro de Aragonés, querido amigo Javi, don José Antonio Valero, a Begoña, la artista que hoy nos ha presentado ese maravilloso cartel, y a todos ustedes, a la gran familia festera, cultural, medios de comunicación, grupo de Jotas, a todas aquellas personas que hoy habéis querido acompañar al Centro Aragonés en uno de los momentos más importantes para ellos, como es la presentación de la imagen que representará a estas fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Hoy Begoña, una artista ilicitana, nos ha querido, yo creo que asombrar a todos con ese gran arte innato que tiene, plasmando en esta gran obra de arte uno de los momentos, lo hablábamos Javi y yo, uno de los momentos importantes para el Centro Aragonés, que creemos que representa ese 11 de octubre en el que el Centro Aragonés se desplaza desde su sede al ritmo de los tambores y de las diferentes voces, de esas maravillosas voces que representan al Centro Aragonés, hasta la Basílica de Santa María para ofrendar a nuestra patrona, a la Virgen de la Asunción, y podemos ver cómo en esa plaza de la Puerta Mayor de la Basílica de Santa María ofrecen esos bailes y esos cantos a nuestra patrona. Como les he dicho, arte innato el que tienes, Begoña. Si ya este ayuntamiento tuvo el gran placer de que hicieses esa imagen central de las pasadas fiestas navideñas, este año el Centro Aragonés y el pueblo de Elche en general tenemos el gran honor de que hagas esa imagen que nos va a guiar durante estas fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Además, es todo un honor, don José Antonio Valero, que pueda ser usted quien dé inicio y voz a esas palabras que todos estamos esperando, y que bueno, hoy hemos tenido un poquito de resumen de lo que podamos vivir el próximo 5 de octubre en el Centro de Congresos, y que dará inicio a esas fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Soy más que consciente del trabajo incansable, del trabajo altruista, del gran trabajo que el Centro Aragonés,
que toda vuestra junta directiva está realizando para que a partir del próximo 5 de octubre todos los ilicitanos podamos vivir en nuestro municipio la esencia aragonesa. Muchos de vosotros, como bien ha dicho ya don José Antonio, quedan ya pocos en la Casa del Centro Aragonés que sean aragoneses, 2. Pero tenemos ilicitanos que son aragoneses de corazón. Y mitad y mitad. Y son los que van a hacer que perduren ese sentimiento festero aragonés en nuestro municipio. De manera que el agradecimiento no es del Centro Aragonés hacia este Ayuntamiento de Elche. El agradecimiento eterno es del Ayuntamiento de Elche al trabajo incansable que realizáis día tras día, por todo el trabajo que realizáis. Y nada más, yo ya creo que hemos terminado. Esperar y citar a todos el próximo 5 de octubre en el Centro de Congresos para que podamos escuchar a don José Antonio Valero dando inicio a esas fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Muy buenas noches a todos. A continuación, se van a realizar las primeras fotos de familia de las fiestas de este año. Por favor, señor pregonero, autor del cartel, señora concejala, señor presidente. Sí, sí. Para la siguiente foto, solicito que se acerquen todos los concejales asistentes, por favor. Gracias. Repartimos. ¿Falta alguno? ¿Falta alguno? ¿Qué profesor? Sí, pues nos bajamos. Y además nos bajamos. No, yo me quedo en el balcón. Yo me quedo en el balcón. Yo me quedo en el balcón. Los demás nos quedamos en el balcón. Esa te veo. Hacer aparatos que estáis A continuación, se va a hacer la fotografía de los representantes de las entidades asistentes. Sí. ¿Qué sonido? Si me das carteles ayudo a repartir. Sí, esto lo podemos mover para Sí, acá. porque...
que se vayan. Vamos a finalizar con la fotografía de los socios y componentes del grupo de jotas del centro y grupo de tambores. Ahora. Sí. Sí, claro. ¿Qué quieres? No quiero. Si quieres alguna más, luego en el centro tienen. Vale, lo que sí quisiera otro cartel, si me puedes dar. Porque luego mi madre me dice esto. Se me olvida. Yo qué sé. Gracias. Ya le dais a mi madre para que me lleve a la farmacia y los que no le digan. Sí. No sé, mi jefe nunca me dijo que no, así. Guárdeme esto. ¿Quieres alguno? Ahora no sé. Esto para ahí abajo, para ponerlo en el abajo. Un cartel para ponerlo en el tablón. Lo guardes aquí. ¿Uno o dos? No, más también. ¿Vale? Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos verles de nuevo el próximo sábado 5 de octubre en el Centro de Congresos a las 8 de la tarde para que juntos disfrutemos del que seguro será un emotivo pregón de las fiestas del Pilar que nos tiene preparado don José Antonio Valero. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Muy bien, muy bien. Joder.